Bueno, gracias Olga. Vamos a empezar. Entonces, vos controlame el tiempo, por favor, así no me extiendo en demasía. Dale, Bueno, dale. entonces yo quería primero comenzar compartiendo este PowerPoint. A ver, ahí está. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Creo que sí, Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces yo empecé a trabajar un poquito en el libro del profeta Jeremías y puntualmente, como ustedes saben, el título, ¿no?, de esta comunicación, Claves para acercarse al drama de Jeremías en su libro, es bastante ambigua porque en realidad todo el libro de Jeremías es un drama, ¿no? Entonces, bueno, yo quería que nos detengamos hoy en un texto que tiene mucha belleza, que es la quinta confesión de Jeremías, y a partir de ese texto, que por otro lado lo considero bastante clave, por lo menos en todo el proceso inicial del libro, en toda la primera parte, es de alguna forma como un punto de llegada, ¿no? Así bueno, los que tengan el texto, si quieren, el capítulo 20, versículo 7. Muy bien. Entonces, esperen que vamos a correr. Porque este texto, en el contexto del drama del libro, ¿no? Como ustedes saben, el libro de Jeremías tiene 5 textos que fueron llamados por la tradición exegética las confesiones de Jeremías, ¿sí? Probablemente robándole el nombre al buen San Agustín, a su obra clave y cumbre, ¿no? Tratando de nomenclar o de ponerle un nombre, una etiqueta a estos textos que son tan sugerentes, en los cuales el profeta nos abre de alguna forma su corazón y nos cuenta su experiencia, su dolor, su drama vivido a razón de su vocación. Por eso desempeñaron un papel importante en la interpretación de la figura del profeta. Bueno, como dato, ahí fue Wellhausen quien designó a estos textos con el nombre de confesiones. Siempre volvemos a Wellhausen, de una manera o de otra. Un punto importante también para pensar por qué, ¿no?, estos textos son tan importantes, incluso o tan especiales dentro de la tradición profética, es que se subrayó muchas veces la originalidad de estos poemas dentro de la literatura profética, que no es proclive por lo general a poner en primer plano el yo del profeta. No son tantos los textos, hay desde ya algunos versículos en Isaías, ahora me acuerdo, Miqueas 3:8 puntualmente, pero hay sí, pero no hay como propuestas de itinerario interior, ¿no? Que sí encontramos en estos textos y justamente por esa clave de un itinerario interior, creo que se han llamado de la misma forma que el libro de Agustín. Muy bien. Metiéndonos en el texto, hay un primer elemento que me parece importante resaltar, ¿no?, que es el verbo pataj, que presenta una función de double duty debido a los dos significados posibles, leídos incluso en el poema o sugeridos en el poema. Tú me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, en el versículo 7, el sentido de la atracción, incluso el tema, ¿no?, el tema de la atracción romántica, que es un tema profético y que está presente también en Jeremías desde el comienzo, si se acuerdan ese texto, en el capítulo 2, de ti recuerdo tu cariño juvenil, aquel seguirme por el desierto.
de ir recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, cuando tú me seguías por el desierto. Entonces, es una temática que forma parte de la obra, ¿no? La de la atracción, en línea, como ven ahí, con algunos textos también de Oseas, de Ezequiel, pero también está presente, no solo porque el poema de hecho lo expresa, sino también incluso utilizado el verbo pataj en el versículo 10, donde donde se utiliza como engaño, ¿no? Él expresa, se siente engañado. Entonces, me parece que esta palabra, de alguna forma, es un vocablo fundamental, un sema importante en el cual hay que entrar para poder captar el mensaje y el sentido del poema. Y esta doble significación de este verbo se acompaña también y se comprende desde el contexto redaccional. No me quiero meter tanto ahí porque es mucho más complicado y largo, pero si ustedes prestan atención, el lugar en el que este poema fue ubicado es justamente, ahí discuten los exégetas. Algunos la unidad literaria la toman desde el capítulo 19, yo creo que hay que tomarla desde el capítulo 18. ¿Por qué? Porque estamos en todo el contexto de la alfarería. ¿Se acuerdan que el Señor lo manda a Jeremías a que vaya a la casa del alfarero, que mire al alfarero cómo modela su cacharro? Y entonces, a partir de la artesanía del alfarero, el Señor le recibe Jeremías un oráculo donde el Señor le dice que, donde lo releo simplemente para que lo recuerden, donde se evoca la vocación de Jeremías. Es un nudo teológico muy importante. Alguna vez puedo hablar contra una nación o reino de extirpar, arrasar y destruir, pero si la gente contra la que hablé se retracta de su mal, yo también me retracto del mal que pensaba hacer. Y puede que alguna vez hable tocante a una nación o un reino de reconstruir y plantar, pero si hace lo que me parece mal y desoye mi voz, entonces desisto de hacer el bien que había decidido hacerlo. El Señor cambia de opinión, parece. No es tan inmutable para el profeta Jeremías como la tradición medieval después lo va a describir. Bueno, es un texto muy importante que justamente va a dar pie a la terquedad del pueblo, porque ahí en el versículo 18 ya se le da a entender al lector que los sectores más importantes de la sociedad calificada, donde incluso hay una evocación de todos de todo el Antiguo Testamento, de alguna forma, ¿no? Porque dice, no va a faltarle al sacerdote la ley, al sabio el consejo y al profeta la palabra. Entonces traman algo contra Jeremías y bueno, ahí eso da pie a la cuarta de las confesiones. Luego en el capítulo 19 está el gesto que él realiza de ir con el cacharro, romperlo, previo a fuertes acusaciones interesantes, ¿no? Pablo hablaba de los sacrificios humanos, ¿no? Bueno, acá también Jeremías reconoce o parece reconocer en el capítulo 19, en el versículo 4 y 5, que construyeron altos para Baal, allí quemaban a sus hijos, y a mí no se me pasó por la mente. Bueno, fuertes acusaciones donde sí se evoca claramente el exilio, ¿no? Próximo del cual Jeremías está hablando. Entonces realiza el gesto. Luego de eso lo agarra el sacerdote, va a la puerta del templo, eso lo hace en la zona sur de la ciudad, después va a la puerta del templo y allí lo agarra el sacerdote Pashur, le da una buena paliza y lo mete preso en el calabozo del templo. Bueno, en esa ocasión, esa noche triste, es cuando Jeremías nos comparte esta oración. Luego el texto va a continuar en el capítulo 21, por eso yo ahí pongo en la placa
que la perícopa fue insertada en medio, ¿no?, de esta prisión de Jeremías, donde después el sacerdote Pashur lo va a soltar. Bueno, es importante, es interesante tener en cuenta todo este contexto redaccional en donde se ubica esta oración. Muy bien, en términos de forma, hay una tensión que es evidente en el texto. Si ustedes miran en el versículo 13, para que se entienda un poquito antes, el tipo estaba diciéndole al Señor, versículo 10, que andaban murmurando, decían cosas de él, decían que estaba engañándolos, pero entonces él empieza ahí, hace un acto de fe en el versículo 11, el Señor está conmigo como guerrero poderoso, se van a avergonzar todos. Entonces, mira, Señor, mírame los riñones y el corazón, que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te descubrí, te confié en mi defensa. Entonces termina con una alabanza: canten al Señor, alaben al Señor, porque arrebató la vida del indigente de las manos de los que hacen el mal. Parece que ya está dando gracias porque fue liberado. Pero de repente, versículo 14, maldito el día en que nací, el día que me dio a luz mi madre no sea bendito. Entonces, bueno, estamos ante un texto suturado. Son dos, como ven ahí, como pongo la filmina, son dos unidades previamente concebidas, una primera unidad, que llega hasta el versículo 13, que es un lamento individual, que presenta la típica forma, hay algún elemento, no tiene esta lamentación, no presenta el pedido de auxilio, pero bueno, no el pedido de auxilio, perdón, el voto, la promesa del orante, pero no hacía tampoco falta, porque Jeremías está consagrado al Señor desde el día que nació, o sea, venía jugándose la vida por Yahvé, y Yahvé no le estaba dando ni 5 de bola, entonces la verdad que estaba de más el voto. Bueno, ahí entonces podemos ver los otros elementos del lamento individual que están presentes en el texto, en la forma. La segunda unidad es una maldición, un texto conocido o influenciado. Eso es un elemento que me gustaría estudiar, ¿no? Pero por la referencia con la literatura sapiencial, ¿no? Primero, el capítulo 3 de Job, quizás la maldición más famosa de la escritura. Esta es muy cortita, la otra es escalofriante. Y por otro lado, porque ahí aparece el vocablo amal, fatiga, tan importante para Eclesiastés, que hace referencia a la fatiga 35 veces, probablemente sea la palabra teológica más utilizada. Entonces, bueno, ahí están los elementos propios de la maldición. Entonces, bueno, los redactores nos han regalado una unidad, de dos unidades previamente concebidas, que generan, me parece, un efecto de sentido que es interesante. Bueno, yo quisiera, ahora sí voy a hacer un poco de espiritualidad, o de midrash, como decía Leandro, que me parece es interesante para pensar el mensaje del texto, con esos elementos que presento ahí, que nos van a ayudar un poco a meternos en el drama de esta oración a la luz de todo el libro. Quizá la puerta de entrada para pensar la experiencia testimoniada en este texto, esperen que voy a sacar, porque si no, ahí está. Bueno, quizá la puerta de entrada para pensar la experiencia testimoniada en este texto sea la expresión o frase metafórica del versículo 9: había en mi corazón como un fuego ardiente retenido en mis huesos. Esto se debe a tres motivos, es una hipótesis, veremos si funciona.
Ello se debe a 3 motivos. El primero es que el corazón es un elemento muy importante de la teología del libro. Recuerden que el corazón expresa el ámbito de la terquedad y del pecado. Hay un montón de textos en Jeremías. Les leo uno de todos los que hay, para que me crean. El pecado de Judá, en el capítulo 17, el pecado de Judá está escrito con buril de hierro, con punta de diamante, está grabado sobre la lúa, la losa, la lápida, la tabla del corazón, de su corazón, y en los ángulos de sus aras. Debe ser, de hecho, este es el punto álgido teológico de toda la obra, ese corazón debe ser cambiado, debe ser escrito para poder conocer verdaderamente al Señor. Acuérdense del capítulo 31, la alianza no va más, está totalmente en desuso porque Israel es incapaz de vivirla. El pecado penetró tan adentro del corazón de Israel que el Señor tiene que hacer una alianza nueva y reescribirla en su corazón, ¿no? Evocando el Deuteronomio y el Éxodo, entonces ese texto tan hermoso del capítulo 31. Por eso es programático el corazón y el pecado. El segundo motivo se debe a la manera como continúa esa misma frase en el versículo 9, en la trama del poema, porque Jeremías, después de decir que había en su corazón fuego ardiente, hace referencia a que él hacía esfuerzos de soportarlo, pero no podía. Esto advierte a los lectores de su experiencia de impotencia ante aquello que le quema y ya no puede tolerar. Y el tercer motivo se encuentra en el comienzo del libro, porque ya se había advertido a los lectores que las palabras proféticas, ¿se acuerdan? Eran fuego. En el capítulo 5, versículo 14, así dice el Señor Dios Sebaot: por haber pronunciado tales palabras, voy a hacer que las mías en tu boca se conviertan en fuego, y este pueblo será la madera que ese fuego consumirá. Hay otra expresión bellísima también en el capítulo 23, cuando se empezó a pelear con los falsos profetas acá, y termina un poco al final de la discusión, el profeta que tenga un sueño que lo cuente, y el que tenga consigo mi palabra que transmita mi palabra fielmente. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, como martillo que pulveriza la roca? Entonces ven que es una metáfora que está presente. Entonces, esta línea argumental o isotópica parece encontrar en la quinta confesión un cauce significativo. Toda metáfora entraña una comparación debido a que un elemento es referenciado a partir de otro. Acá la figura es un símil, en realidad está la partícula aquí, ¿no? El cómo, es como fuego ardiente, es un símil, pero debemos tratarla como metáfora. De hecho, toda metáfora es una comparación, porque desarrolla un elemento isotópico de todo el texto, una expresividad metafórica viva. Cuando se estudia, hay diferentes acercamientos a la metáfora. Otro día Laura Giancarlo los va a presentar seguramente, que está bien metida en el tema, pero cuando se estudia la metáfora analíticamente, la figura sin duda más importante de la poesía, pregúntenle a Paul Ricoeur si no, la metáfora tiene 3 elementos: el tenor, el vehículo y la razón, ¿no? En este caso, el tenor es la palabra del Señor recordada y actual, que remite a la presencia del Señor en su vida. El vehículo es el término imaginario utilizado, en este caso, fuego ardiente retenido en mis huesos. Y la razón o la conexión es que la palabra del Señor es descrita como fuego. En el libro de Jeremías, el fuego, como les mostraba, es aludido varias veces como expresión de la ira del Señor, o de la purificación que deberá también
experimentar el pueblo para quitar su pecado. Hay montones de citas que las dejo ahora, pero la imagen de la palabra como fuego, que ya les mostraba, es una evocación son metáforas, todas de ignición utilizadas en el Deuteronomio y que en Jeremías aluden a ese trasfondo teológico. Acuérdense que el libro de Jeremías está muy ligado con la tradición deuteronomista. De hecho, tiene un estrato composicional deuteronomista que todos los autores conocen. Entonces, en el quinto libro de la ley, en el Deuteronomio, yo les leo dos textos nomás, uno que está en el capítulo 4, en el versículo 11, ustedes se acercarán y permanecerán al pie de la montaña. La montaña ardía en llamas hasta el mismo cielo, entre tenebrosa nube y nubarrón. El Señor les habló de en medio del fuego. Ustedes oían rumor de palabra, pero no percibían figura alguna, sino solo una voz. Estaba el Horeb prendido fuego y se escuchaba la voz del Señor, la palabra del Señor que hablaba desde el fuego. Otra, en el capítulo 5, esta capaz incluso es más clara, versículo 4. Cara a cara les habló el Señor en la montaña, del medio del fuego. Yo estaba entre el Señor y ustedes para comunicarles la palabra del Señor, ya que ustedes tenían miedo del fuego, no subsistían a la montaña. Bueno, tenemos un montón de citas en el Deuteronomio donde la montaña, el fuego y la palabra están ligadas. Ligadas. Muy bien. Entonces, es el Señor el que habla desde allí, pero se lo representa en el Deuteronomio con la proximidad de la metonimia, montaña, fuego. Es una metonimia. Muy bien. Bueno, ya les leí los textos, sigo adelante. En el caso de Jeremías, el Señor ya desde su llamado, cuando estaba en el seno de su madre, ¿se acuerdan de la vocación? Había puesto sus palabras en su boca. En esta ocasión el profeta las había interiorizado, de tal forma que se las había, en otra ocasión, el profeta las había interiorizado, de tal forma que se las había devorado. ¿Se acuerdan? En la tercera confesión, en el capítulo 15, el profeta dice, un poco glotón, cuando tus palabras me llegaban, yo me las devoraba. Era tu palabra para mí, gozo y alegría de corazón, porque era reconocido por tu nombre, Señor Dios Sebaot. Primero estaban en la boca las palabras, después se las había comido. La cuestión es que Jeremías ahora es esa montaña desde donde habla Yahvé, y el fuego, tal como se había dicho, estaba en su palabra. El problema o el drama es que esa palabra permanecía tan metida adentro de Jeremías que también ese fuego ahora estaba retenido en su corazón y contenido en su osamenta. Jeremías es el Horeb para este pueblo, pero como no lo reconocen, era sometido a extrema vulnerabilidad. Lo fajaban, lo vilipendiaban, lo golpeaban, lo encerraban. Estaba, de hecho, preso en esta noche de dolor, rezando este tango al Señor, en medio de su sufrimiento. La palabra ardiente del Señor ya no era la alegría y el gozo de su corazón. Jeremías sufre si habla y a la vez sufre si no lo hace. Este fuerte contraste es el que quiebra su persona en esta oración pronunciada mientras se encuentra preso antes del azote de Babilonia que provocó el cautiverio de su pueblo, que va a venir en el capítulo 21 ya avisado concretamente y en el capítulo 25 descrito. Entonces, bueno, esto nos ubica un poco, me parece, en el drama. Unos minutitos más y ya doy la palabra. En el versículo 10 hay otro elemento interesante. El lector puede oír ahí la voz de la turba, ¿se acuerdan?
Habla la turba, escucho murmuración de muchos, terror por todas partes. Bueno, esa frase es una frase frecuente en el libro. En otras ocasiones esa misma frase permitió a los lectores oír el reclamo de Jeremías a su gente. En el capítulo 6, en el capítulo 20, antes de que Pashur lo tome preso, Jeremías, enojadísimo acá, lo mete preso y le dice, al día siguiente sacó Pashur a Jeremías del calabozo, versículo 3, y le dijo, no es Pashur el nombre que te ha puesto el Señor, sino terror por doquier. ¿Ven? Entonces, ahora le iban a la puerta del calabozo a decir a él, ¡ay, terror por doquier! ¿No? A tomarle el pelo. Bueno, se invierte justamente en la confesión, se invierte el sentido, puesto que la acusación es echada por la turba con ironía en la cara del profeta. Esta situación sola ya justifica la lamentación, porque el pavor que sembraba el comportamiento ético de sus campesinos se ejecuta con resentimiento sobre él. De hecho, se agrega también la voz, denunciémoslo. La consternación del profeta se agudiza con el comentario siguiente de que sus amigos inseparables esperan su tropiezo porque desean venganza. Ellos también quieren seducirlo, engañarlo. Jeremías no cae en esa trampa, pero por la fuerza fue apresado. Él ya había presentado a Dios su súplica a propósito de los intentos que los enemigos tenían de derribarlo. Ahora derribado, repite con confianza su plegaria, apela a que el Señor le mire el corazón y los riñones, para que vea sus intenciones legítimas y salve ahora sí la vida del indigente. Cosa que parece no sucedió porque la vida parece maldita, ¿no? Yo ahí les ponía, bueno, lo saqué los títulos, cuando la vida parece maldita. Entonces, en la confesión, a partir del versículo 14, con maldito el día en que nací, se representa una fuerte paradoja, porque el lamento finaliza con un cuestionamiento profundo, incluso después de la declaración de confianza. La maldición final consuma la percepción que Jeremías tiene del momento que transcurre y de su propia vocación. Su vida se ha vuelto abominable. Él se siente apretujado entre un Dios insistente con una palabra abrumadora y un pueblo resistente con una palabra sarcástica. Tuvo que expresar violencia y destrucción y a la vez soportar a un pueblo que le ha hecho violencia por su anuncio. El profeta está atrapado en medio de un dilema. Este fragmento poético desarrolla la línea argumental que viene también de la tercera confesión, del capítulo 15. ¿Se acuerdan? ¡Ay de mí, madre mía! Porque me diste a luz para ser un varón discutido y debatido por todo el país. Ni les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Ahora ya el tipo está harto y maldice incluso su propia vida con mucha más fuerza. Allí se comenzaba a desarrollar el reclamo, ¿no? Por su vida. El profeta había comenzado al comienzo del libro a haber sido llamado desde el vientre materno. Por lo tanto, su deseo aquí de que ese seno sea su propia tumba no es otra cosa más que imprecar contra su propia vocación. El poema representa con la destrucción de una ciudad, ojo con eso, ahora digo algo al final, el versículo 16, el deseo de muerte de Jeremías y con la imagen del pregonero de un nacimiento, el irónico penar de lo que significa vivir su misión profética. Esta experiencia por ello lleva al sufriente a desear la muerte desde el seno, lo cual es lo mismo que no haber existido nunca. Es importante remarcar que la queja nunca condena la acción divina. Jeremías nunca insinúa que la palabra de Dios sea una palabra falsa. No es ateo, Jeremías. No es ateo. Está desencantado, está triste, está deprimido, está muy enojado, pero no perdió la fe. Él solo expresa enérgicamente el deseo de no haber sido profeta, pero nunca perdió su fe en Dios, igual que Job, solo renegó del trato que el cariñoso Señor le estaba brindando en esa noche. Bueno, y termino sí con esto. Yo ponía en el título la relectura colectiva o el Sitzim Leben redaccional, que creo que es evidente.
Actualmente son cada vez más las voces que sostienen que las confesiones de Jeremías son en realidad textos anónimos de la época persa. Interpretan el destino del profeta como el de un justo sufriente, con el cual se identifica la comunidad de los judíos piadosos del segundo templo. La metáfora del versículo 7 lo justifica, ¿no? Porque hay allí varios elementos de textos románticos donde se habla de un sujeto colectivo, ¿no? El del capítulo 2 que leía, de ti recuerdo tu cariño juvenil, ¿no? Está hablando de, bueno, ni hablar el capítulo 2 de Oseas, Jeremías es ligado, ¿no? Por ser de la tribu de Benjamín, que lo afirma el título, es ligado con las tradiciones del reino del norte, así que debe tener algún parentesco lejano con Oseas, de alguna forma. Bueno, los literatis o escribas proféticos posexílicos que armaron el rollo de Jeremías tenían una perspectiva sobre la situación de Judá como provincia persa y de la diáspora como la de un exilio sin fin. Era un exilio que no terminaba nunca. Sin embargo, ellos parecen estar convencidos que la adivinación y el contacto con el Señor todavía es posible bajo el nuevo régimen de una autoridad imperial no nativa. Ellos comprenden su tarea como un registro y presentación del pasado, de tal forma que Jeremías tuviera razón como profeta y miraban la historia como una manera de sobrevivir al presente. Entonces tenían razón de quejarse, ¿no? Y de utilizar colectivamente esta queja de Jeremías como una oración. El Jeremías de las confesiones no debe identificarse solamente con sus últimas manifestaciones proféticas. La figura colectiva, representativa, conserva incluso características que llevan a pensar en una biografía teológica, que esta inherente multiplicidad de significados, esta polisemia, hace que la figura profética esté disponible para las interpretaciones multifacéticas que ha sufrido en el curso de su recepción y que continúan hasta nuestros días. Muy bien. Muchas gracias, Lea, por tus aportes. Bueno, abrimos el diálogo a todos los que nos están escuchando, tanto para preguntas, reflexiones o poder compartir una mirada sobre el texto que nos permite esta oportunidad de poder reunirnos, aunque sea virtualmente. A ver en el chat qué es lo que hay. Dice, bueno, nada, genial, por ahora no veo alguna pregunta. Yo me voy a permitir hacerte una pregunta. En esta drama que está viviendo Jeremías, ¿no? Y esta lectura que vos proponés conjunta o social del texto, que era muy, muy frecuente en la época persa, ¿no? Porque ya hay textos recibidos y donde esta confesión, utilizar la primera persona, además permite al lector identificarse con el sufrimiento del poeta, es decir, un argumento lingüístico, digamos, un elemento lingüístico que permite sensiblemente identificarse con el texto al usar la primera persona, ¿no? También, no sé si es una pregunta, pero sí un poco bucear en la experiencia de saber que no hay posible salvación, ¿no? Es decir, cuando lo que nos encontramos acá es un horizonte terrible, un horizonte sin esperanza. No es solamente la experiencia de dolor que ya de por sí es terrible, sino yo creo que lo que hay es el dolor de alguna forma incrementado por la falta de esperanza, por la falta de futuro, por la falta de salida.
¿sí? No sé cómo lo ves vos, porque me parece que hay en este texto un contexto digamos, de apuntar también a eso, ¿no? Es decir, no vivir el presente simplemente como un castigo, sino el presente como un lugar sin sentido. Bueno, te dejo. Sí, 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 creo que no, así como decís, tal cual. Es un libro que la marca del exilio lo atraviesa y es como que se busca sostener siempre esa experiencia y volver sobre ella. Y bueno, yo en lo personal creo que hay que estudiar bien, cosa que todavía no he podido hacer, pero hay que estudiar bien el capítulo 30, 31, el libro de la consolación de Jeremías, ¿no? Porque la única salida está señalada en la alianza nueva que el Señor tiene que realizar. Entonces, de alguna forma también eh, eh, la tradición deuteronomista, que probablemente haya tenido que ver en el siglo V, en el siglo IV, con la redacción final de este libro, ¿no? Y el trabajo final sobre este libro, lo que haya querido demostrarnos a los lectores, dejando el libro de tal forma, en esta forma canónica, es como una especie de comentario de los libros históricos, ¿no? Que expliquen el drama histórico de una historia que, como sabemos, termina en el exilio. El segundo libro de los Reyes termina con el rey Sedecías en Babilonia. La única nota de esperanza es que permite Ciro que se cambie la ropa, ¿no? Y que se siente en la mesa. Pero Sedecías está allá exiliado. Entonces, todo el rollo de Jeremías sería de alguna forma un comentario, y por eso toda esta insistencia dramática con una palabra que es no escuchada, no respetada, y que se dejan llevar por dogmas antiguos, ¿no? Jeremías critica ahí los dogmas del Salmo 44, 45, 46, ¿no? De que la ciudad de Sión va a ser una ciudad inviolable, ¿no? Entonces hay elementos donde aparecen varias veces que se apoyan, ¿no? En ese dogma de que Sión no será destruida y Sión fue destruida. Entonces, me parece que eso es lo que los redactores finales intentan hacer y por eso esta insistencia. Bien, acá hay una pregunta. Dice, un ministerio difícil, el del profeta Jeremías. 41 años en medio de la apostasía, de rechazo de los suyos, de maltrato e interiores de quitarle la vida, e intenciones de quitarle la vida. Pasó por el cepo, echado en una cisterna. Bueno, un poco esta profundización en el tema del dolor. Vos hablaste del tema de la falta de consuelo, la falta de consolación, ¿no? Un poco, sabés que es un tema que me interesa por el trabajo que vengo haciendo. Eh, eh, la tradición conservó, el Talmud dice que la lógica en las cuales están hilvanados en la secuencia de los libros proféticos, todos los tres grandes libros proféticos, Isaías, Jeremías y Ezequiel, tienen que ver justamente con el tema de la consolación. Y que a Jeremías lo ubican en el medio porque, así como Isaías era todo consuelo, Jeremías es nada consuelo, y después va a venir Ezequiel, que se empieza con la falta de consuelo y termina con una promesa de consuelo. ¿Sí? Así que uno se Sí, pregunta... ahí sabés que me parece interesante, Olga, para que vos bucees y te metas en el capítulo 18, porque el Señor se arrepiente. Hay dos arrepentimientos famosos. En el diluvio se arrepiente de haber hecho al hombre y se arrepiente de haber hecho rey a Saúl. Y utiliza el verbo consolar, ¿no? Me consuelo a mí mismo por haberme mandado semejante macana. Entonces, este proceso del Señor arrepentido, me parece que ese texto del capítulo 18 hay
hay que estudiarlo, ¿eh? Yo no lo hice todavía, no me pude meter. Bueno, acá al final acá lo tenés también de nuevo el verbo, lo tenés justamente al final de 20, del 2010 y 20, Sí, espérate, 2016, destruyó Yahvé sin que le pesara. Ahí está de nuevo el verbo najar. exacto, nada la ciudad. Bueno, eso yo iba a hacer referencia a eso por la lectura colectiva, ¿no? Que en ese Exacto. versículo 16 parece también evidente, Sí. ¿no? La Bueno, posibilidad de leer. nos está acabando el tiempo. Sí. Faltan todavía 5 minutos. Podemos seguir avanzando. Estamos en 40 minutos. Así que, no sé, estamos recibiendo a ver más preguntas. Eh, Felicitaciones para la exposición de todo tipo. Después dice, toda una tipología de Jesús, ¿no? En la historia de la salvación todo el tiempo aparecen estas historias de vida. Bueno, muchas gracias, muy interesante la lectura. Muy bueno, Leandro, felicitaciones. Bueno, nada, sigamos con este Mateo, tema. Mateo Sí, lo quería, el evangelista Mateo lo quería Jeremías, porque es el único que dice, algunos dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Así que no sé por qué Mateo lo quería a Jeremías, que lo ofrecían como eh, reencarnación o aparición en la persona de Jesús, ¿no? Habría que sí. investigarlo eso. Sí, sí, obviamente, también en la figura de Isaías, sí, como siervo o como justo, ¿no? O también es justo. Se nos está acoplando una persona, Josefina, que está con el micrófono abierto. Ahí. Ahí está, gracias. Eh, y bueno, eh, Perdón, no, no, perdón, no, ¿puedo? sí. Sí, sí. No sé si hay otra Josefina. No podía entrar, pero entré ya con la charla empezada. Solo compartir que me gustó mucho, como para estos tiempos que estamos viviendo, esto que dijo Leandro, que Jeremías, aún en toda su realidad, nunca perdió la fe. Yo creo que hoy por hoy es lo único que nos sostiene, ¿no? Cada uno con su realidad, más el contexto mundial, estamos llevándola duro, así que bueno, me llama mucho a esto. Gracias, gracias No, por por, esto. Muchas gracias, Josefina. gracias. Bueno, Lea, te Bueno, agradecemos mucho los aportes eh, bueno, muchas gracias a y, todos. y volvemos entonces ahora a las 12. 12 en punto. Nos conectamos de nuevo, así seguimos compartiendo. Gracias.